Hermanos, hablando de lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha dado. Vea este texto. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Si Dios no detuvo su mano generosa y nos da a su Hijo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo es que no nos va a dar las cosas que son menos que su Hijo? Y así es. Pero este mundo es desafiante y es ahí donde necesitamos nosotros pensar y mantenernos enfocados. Todos los que han visto la inundación, la destrucción, prácticamente Houston se volvió un mar, se volvió lagos, se volvió ríos. Y lugares que usted transita en carreteras secas en esta metrópoli y al sur también, se volvieron estanques de agua o corrientes de agua. Y mucha gente se encontró como esperando de que quizás esto no fuese así. El mismo gobierno no lo pensó que en realidad iba a ser así. Porque muchos se confiaron y no evacuaron a personas que debieron. Y algunas personas que sabían que debían de salir, no lo hicieron. Y me cuenta mi hermano que en menos de 2 horas, dice que caía el agua torrenciales. Y en menos de 2 horas dice que el agua subió de tal manera que habían personas que quedaron en partes bajas atrapadas que no podían. Cuando usted ve el impacto de la naturaleza que en un momento cambia la rutina del ser humano, la estabilidad del ser humano, la economía del ser humano, la atención del gobierno, la atención mundial, ¿quiénes somos nosotros para que Dios tenga memoria de nosotros? Es bueno hacerse esa pregunta. Y entonces la atención de la gente surge de cerca y de lejos y entonces van al rescate. Y usted no puede ver aquí, apreciar bien esta foto, pero estas caritas que ve aquí, todas estas personas que ve aquí, son hispanas. Y estas personas que ven aquí son blancos. Ese cuadro, hermano, debería de ayudarnos a pensar. Porque con frecuencia nosotros nos enfocamos más en los pocos tomates podridos, gente racista, que en la bondad de la gente blanca. Es necesario poner atención. Y cuando usted ve esos cuadros, debe decir, ya, Dios está bendiciéndome. Cuando usted entra en pánico, porque dice, quizás voy a ser deportado por la nueva ley, usted puede ver cómo la mano de Dios surge una vez más y la ley está parcialmente detenida. ¿Qué le dice usted a todo eso? Que es Dios el que está en control, que es Dios al cual usted debe de acudir y decir, Dios está conmigo. Entonces el apóstol Pablo dice, si dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Pero ¿por qué nosotros a veces tenemos mucho miedo? Porque enfatizamos nuestra vida, la enfocamos en cosas terrenales. ¿Quién le dijo a usted que Estados Unidos es el fin del mundo? Que no hay algo mejor que Estados Unidos. ¿Ha visto usted las noticias de mucha gente que han sido deportadas a México y a Centroamérica? Y cuando usted va y ve esas noticias, esas personas están poniendo buenos negocios allá, precisamente en sus países. Y viven con tranquilidad porque no son perseguidos como estaban aquí.
Yo voy a El Salvador y veo personas que han sido precisamente deportadas allá y tienen negocios. Y digo, es que el planeta completo es de Dios, no es solamente Estados Unidos. Y si usted confía aquí o en China, usted va a estar bien. Eso necesitamos nosotros ver que Dios nos ha dado todo. Y entonces hay esos desafíos, pero también, lamentablemente, hermano, están presentes los que ayudan como también los que roban. En la misma crisis, en la misma catástrofe que se está dando, surgieron precisamente las personas malvadas, algunos pasándose a ser como, pasándose como agentes de inmigración, llegando a las casas, y otros robando. Y usted puede ver cómo este mundo está de veras corrupto con gente que no tiene sensibilidad alguna, que se aprovecha de la misma crisis de la persona. Y usted lo escucha con frecuencia de abogados que precisamente le dicen a una persona que está en una crisis, en un estado nervioso, de ansiedad legal, porque no tiene esa posibilidad. Y entonces los mismos abogados se aprovechan y le sacan el último centavo que pueden. Si ese mundo es una cara, y la otra es los que están con Dios. ¿Dónde tenemos nuestro enfoque? En su generosidad, Dios nos dio a su Hijo. Vea este versículo popular que nosotros conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo enfaticé, recalqué ahí, resalté precisamente de tal manera. Si usted se quiere ir a un lugar lejos solo y meditar, póngale cuidado a eso, porque de tal manera. Y usted piensa, ¿qué es esto de tal manera? ¿Qué es lo profundo? ¿Por qué Dios da a su Hijo? Porque de tal manera Dios ama al mundo, lo ama a usted, me ama a mí, que da a su propio Hijo. ¿Cuánto vale usted? Vale la misma vida que el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios. Dios ofreció a su Hijo en muerte vergonzosa. En la cruz, algo que era muerte de un delincuente, de una pena capital. Algo doloroso, algo vergonzoso, que la cruz era en aquel tiempo. No era el concepto de cruz en aquel tiempo lo que hoy sucede cuando usted ve a una persona con un crucifijo colgando precisamente en su cuello. Y usted lo ve, y a veces esas personas no están pensando en realidad en lo que hizo Cristo, sino porque es la moda. ¿Ha estado usted en países latinoamericanos en donde la persona, el hombre, trae precisamente su crucifijo y la camisa abierta hasta medio estómago? Para que le vea todo ese pecho de gorila que trae y el crucifijo en medio de ellos. ¿Por qué razón? Porque no entienden precisamente qué es lo que hizo Cristo. Dios, en su gran amor, entregó a su Hijo a que muriese por usted, por mí, porque es de tal manera el amor de Dios que aun cuando usted trate de entender ese amor, nunca terminará de entenderlo. Es tan grande que usted no puede entenderlo, pero sí puede recibirlo y vivir precisamente bajo esa confianza que Dios está con usted. En la misma hora, hermano, que Cristo era crucificado, que el regalo de Dios era presentado al ser humano en la cruz, usted ve los dos o las dos caras de la moneda. Uno de ellos, de los que están siendo crucificados con Cristo, le dice: si eres el Cristo, si tú eres el Cristo, ¿por qué no te defiendes a ti mismo? Y usted ve precisamente las personas que podían entender de Dios, pero que no podían creer de corazón. El otro le dice: nosotros estamos aquí por nuestras propias culpas, pero Él es inocente. Tú lo sabes que lo es. Muchas veces, hermano, nosotros entendemos el amor de Dios en mente, no en nuestros corazones. No nos abrimos, no nos disponemos para poder recibir ese regalo de Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Es tan generoso,
Tan generoso Dios, que le ofrece a su propio Hijo en la cruz. Y le dice, aquí está mi regalo. Pero no lo obliga a usted a tomar ese regalo. Le da libertad. Le dice, aquí está. Y por todos, dice la Escritura, murió Cristo. Todos tenemos la oportunidad de recibirlo, de abrazar el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es generoso. Dios nos da a su propio Hijo y nos da también la libertad que usted goza muchísimo. Estados Unidos es conocida por la libertad, que es limitada. Hoy, esta semana, uno de los que salieron de Houston, tuve 5 en mi casa, y uno de ellos es cubano. Y salió precisamente escapando de Cuba, y luego pues Harvey se lo quería llevar de aquí para Cuba de regreso, no lo sé. Pero él dijo, no, me salgo, y entonces estoy hablando con ese señor y le digo, háblame, ¿qué tan malo es Cuba? No, pues Cuba, Castro, y le tira precisamente a Castro. Y después de que desahoga bastante de la crisis que Castro trajo y del comunismo, yo le pregunto, dígame usted, estoy equivocado, Leo, pero yo nunca he visto, Leo, y le estoy hablando a un cubano, Leo, nunca he visto un cubano que sale de Cuba, que viene para acá, Leo, desnutrido. Y él se ríe un poco y me dice, eso es cierto, dice, en Cuba nadie se muere de hambre. ¿Cuál es el problema? Y él mismo dice, tenemos demasiado cerca a Estados Unidos. Piénselo, lo que está diciendo. Y entramos ahí un poco en filosofiar de lo que es la vida. ¿Por qué el comunismo? Porque por siglos se ha venido diciendo que si se quita el interés al dinero, el mundo sería mejor. Esa filosofía está detrás del comunismo. Pero ¿qué es lo que se dice en Estados Unidos? Los ricos tienen más y los pobres tienen. ¿Y qué dice el comunismo? Vamos a poner a todos igual. Y cierto, la mayoría está igual. Pero yo le dije a este señor cubano, ¿no le parece luego que el comunismo es el mejor capitalismo? Pero ¿cómo así, me dice? Porque son pocos los que tienen todo. Y si entonces yo voy a pensar en capitalismo, pues me voy y soy gobierno de un país comunista. Y tengo todo. Pregúntele a Maduro cómo le va. Ya es dueño de Venezuela. Es el mejor capitalismo que usted puede pensar. Y los demás van a sobrevivir. No hay cubano delgado muriéndose de hambre. ¿Ha visto usted algún cubano? ¿Ha visto un reportaje de cubanos muriéndose de hambre? Le voy a decir que no hay en Cuba también. No hay obesidad. Porque el gobierno sabe cuánto usted debe comer. Literalmente este hombre me contaba precisamente que usted precisamente no puede comer más carne de la que le permite el gobierno. Y entonces lo que hacen algunos individuos, me cuenta que cuando va el tren, tratan de tirar a la vaca, de empujar a la vaca a que la atropelle el tren y luego a cortar y a correr con la carne. No hay delgados ni hay obesos en Cuba. Mientras que usted corre al gimnasio y corre a comprar las píldoras, en Cuba le resuelven el problema en un momento. ¿Qué le parece? Nos vamos, Edwin. Nos vamos a Cuba, ¿no?
Eso es interesante analizar cómo este mundo se mueve y tenemos que regresar, hermano, a lo que Dios nos está diciendo. Viva usted en Cuba o en China o en Estados Unidos. Es Dios quien lo va a sostener a usted. ¿Ya oyó del próximo huracán que se formó? Ahí va Irma. ¿Y para dónde va Irma? Va a visitar a Puerto Rico y Cuba. Va a llegar delgadita quizás. Aquí tenemos, hermano, los patrones que usted puede ir analizando. ¿Quién es Dios y cómo Dios trabaja? Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos, sea en Cuba o sea aquí? Amén. Pero nosotros creemos que debemos de ser capitalistas y que ese es el fin del mundo y propósito de la vida. Y es porque hay diferencias en Laredo y Nuevo Laredo. Una frontera hace la diferencia. Es porque hay diferencia entre Hidalgo y Reynosa. El Paso y Ciudad Juárez. Y todo el que puede se salta la barda. Pero Cristo ya se la saltó por ti. Y Dios puede socorrerte a donde quiera que tú estés. Y si vas a estar aquí, hermano, ¿cuál es el propósito? Envió a su propio Hijo en condición débil, como del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar el pecado en su misma condición débil. Hermano, piensa en lo que Dios ha hecho. Piensa en lo que Dios ha hecho por el ser humano. Lo que Dios da al ser humano, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con algo que no podemos de otra forma cumplir. Usted no puede cumplir la ley, usted no puede ser salvo por sí mismo, usted no puede encontrar una escalera lo suficientemente grande, larga, que lo lleve al cielo. Es Cristo Jesús, y Dios lo sabía y por eso lo envió a morir por usted y por mí. Piensen en esto. Estas fotos no se aprecian bien. El sistema aquí no nos ayuda. Pero no sé si ustedes vieron esta foto y si la pueden apreciar, que parecen tiburones, las colas aquí saliendo. Pero son aviones. En el aeropuerto Hobby de Houston. Los aviones hundidos en agua, nomás sale la cola. Piense usted por un momento lo que Dios puede ver de afuera del planeta. Usted puede ver que se reportan ya alrededor de 50 muertos. 50 muertos por esta catástrofe en Houston. 50. Piensen esto. Si este huracán hubiese llegado a México, a Centroamérica, ¿de cuántos muertos se estaría hablando? De miles. De miles, ¿cierto? Los daños serían precisamente una tragedia tremendísima, porque aun cuando se enviase ayuda, muchos de esa gente no la va a recibir. Y entonces esta persona, si usted puede ver, estos millonarios, dueños precisamente de aviones, hay una gran pérdida en esos aviones, ¿cierto? ¿Cuántos millones vale cada avión? Y usted dice, qué tragedia para estos millonarios. No existe la tragedia para el millonario, dueño del avión, porque los aviones están asegurados. Pero hay una pérdida para alguien más. Y entonces lo que usted no alcanzó de Harvey lo alcanza, porque la compañía de seguro lo va a alcanzar a usted también. Nosotros vamos a pagar también por ello. Pero usted puede ver al rico, al millonario, puede ver al de clase media y puede ver a quizás aquel pobre siendo impactado por este impacto de este huracán.
¿Qué le dice todo esto? ¿A qué le suena todo esto? Hermanos, es una agonía cuando usted puede ver lo que sucede, lo que llega a Houston. Es pues una agonía. Es una agonía tremendísima. Y entonces podemos decir, ¿por qué Dios amó tanto al ser humano? Para que no seas tú condenado. Para que tú no mueras por la eternidad. Note lo que la gente dice, hermanos, cuando suceden estas cosas. Perdimos lo material, pero no importa porque lo material lo podemos recuperar. Eso dicen, ¿cierto? Y posiblemente usted lo ha dicho también. Y hoy tiene oportunidad para arrepentirse de eso. Le voy a decir por qué. ¿Están listos? Si usted cree en Cristo Jesús, puede recuperar la vida. Usted muere y duerme, descansa. ¿Qué le promete Cristo? Que va a vivir por la eternidad con Él. ¿Le encanta el oro? Calles de oro. Si a usted le gusta llorar, lo siento, allá no hay lugar para ello. Si a usted le pusieron por nombre dolores, lo siento, allá no existe el dolor. Eso es Dios. Dios ha creado un lugar perfecto para usted que cree en Cristo Jesús. Porque el que dio a su Hijo le da todas las cosas, le da la salvación. Así pues ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, en Cristo. Y por favor entienda, hermano, esto no es algo así que decir, yo creo en Cristo y ya está allá. No, hermanos, usted no puede ser bobo a Dios. Quizás puede hacer bobo al hermano, a la hermana. O quizás pueda hacerlo así conmigo también. De esconder un poco, quizás porque me tiene quizás un poco de respeto. Pero no a Dios. ¿Se acuerdan esa historia de ese individuo que estaba precisamente ahí afuera de su casa sentado? Y el predicador predicaba bastante en contra del no fumar. Y luego ve que el hombre se está acercando al predicador y este hombre está con su cigarro. ¿Y sabes qué hizo Edwin? Este hombre que está con el cigarro no tiene tiempo y todo lo que puede hacer es meterse la mano con todo el cigarro a la bolsa. Y al momento empieza a salir el humito del pantalón quemándose. Y al momento le alcanza la piel y se quemó por todos lados. Se quemó con el predicador, se quemó por el pantalón, se quemó la pierna. ¿Por qué, hermano? Porque en Cristo no es solamente decir, yo creo. En Cristo hay que tener confianza. Hoy que hablábamos ahí, que estuve con las jovencitas, con los jóvenes, yo les decía, ¿qué piensan de esto? De estas catástrofes, ¿qué sucede? ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo entenderlo? La Biblia nos da respuesta. Y nos dice claramente el Salmo 32. Aun cuando los torrenciales sean enormes, dice David, yo en ti confío. Dios está contigo si hay crisis. Pero tienes que verlo, tienes que asegurarte de que no quitas la mirada precisamente de Él, para que escapes de la ira de Dios, del Dios vivo. Note lo que dice este versículo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Piensen en ello, hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el escritor de los Hebreos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir, hermanos, que la ira de Dios es algo que usted no quiere enfrentar por un minuto. Muchas personas dicen, ¿quién sabe si el infierno existe? Nomás piensa un poquito lo que hace por un par de horas un tornado, un huracán. Visualízate, potencia multiplicada, el castigo eterno, el infierno. Vea lo que sucede. El infierno es real y usted lo puede experimentar un poco aquí en esta misma tierra, como también el cielo. Vea lo que sucede.
en la noche que Cristo va a ser entregado, ¿qué hacía Cristo? Oraba. Se apartaba solas a orar. Regresa por segunda vez con los discípulos y les dice, oren conmigo, les pide ayuda. Así como usted muchas veces dice, ayúdame a orar por. Y Cristo va y estos discípulos no están conectando todavía. Y regresa la tercera vez y la tercera vez está triste. Y los ve a ellos cansados. Mejor duérmanse allá, les dice. No han podido velar conmigo. Y la súplica de Cristo era esta. Si es posible, pasa de mí esta copa. Copa implicaba tormento. Implicaba para aquella gente la ira que se desataba a veces de un rey contra una persona. ¿Quién entiende lo que va a pasar muy bien? Jesús. Lo entiende también que Él, siendo el Hijo de Dios y sabiendo que Él puede resucitar, le ora a Dios y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quiere usted descubrir lo que es el infierno? No se lo recomiendo, ni por un minuto. Porque si Cristo se atormentó tanto, solamente sabiendo que tiene que morir y descender a los muertos y suplica a Dios, pasa de mí esta copa, usted le garantizo que no quiere saber lo que es el infierno. No quiere usted descubrir lo que es el infierno. Es tormento. Por eso Dios dio a su Hijo, porque nos ama tanto que dice, no quiero que vayas al infierno. Horrenda cosa, dice Hebreo, es caer en manos de ese Dios vivo. El huracán, hermano, te da un poquito de idea. En el boletín usted puede leer algo más que escribir del Salmo 32. ¿Sabe qué dice el Salmo 32? 2 puntos mayores. Dice esto. David dice, yo confío en Dios. Y aun cuando la inundación abunde, dice, yo confío en Dios. Y Él me socorre. ¿Sabe qué? Eso es confianza. Eso no es solamente creer. Es ponerle confianza. Es creerle a Dios que Él va a estar ahí presente. Cuando la crisis azota, usted tiene que elevar su nivel de fe. Es su oportunidad de decirle, Señor, tú me has prometido estar conmigo. Tú has prometido estar en mi crisis. Y ahora creo más. Y usted eleva su fe. La levanta. Hay esa razón por qué las cosas suceden o cómo enfrentar las crisis. La otra es esta. Dice precisamente el texto. Dice de esta manera que hay otros impíos. Dice que son como bestias, como caballos. Que solamente el freno, el golpe los hace domar. Y entonces hay otro grupo de gente que le garantizo que después posiblemente de esta catástrofe en Houston van a creer en Dios. Dígame usted, ¿para qué quiere un pedacito de infierno para creer en Dios si lo puede hacer antes? No necesita entrar precisamente en ello. Necesitamos entender, hermano, el infierno no es su lugar que tú quieres experimentar por un momento. Y aun cuando vengan personas y te digan, no, el infierno es aquí mismo. Dígale, ese nomás es el ensayo. Tú no quieres enfrentarse con la realidad del infierno. No lo niegue que lo es, porque sí es tormento. Cuando tú recibes a Cristo, hermano, recibes todo. Aquí en esta vida, cuando la persona dice, lo material lo podemos recuperar, pero la vida no. Hermano, parcialmente eso es correcto. Cristo no vino a morir por ti para que tú pierdas tu vida. Cristo vino a morir por ti para que la vivas, para que la tengas. Te la da, te la ofrece. Cuando recibes a Cristo, recibes todas las cosas. ¿Cómo no habrá, dice el apóstol Pablo, de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Si tú estás en Cristo, hermano, ¿qué te hace falta? Lo único, hermano, que te hace falta cuando estás en Cristo es crecer en Cristo. Es creerle más
a Cristo. Es poner precisamente toda tu mirada en Él, de tal manera que no puedes tú quitar la mirada de Él, porque si la quitas, no hay donde más tú puedas ir. Recibe la prueba y recibes la fuerza para enfrentarla. Usted ha leído precisamente lo que la palabra de Dios dice, que Dios no da ninguna prueba mayor a la que usted pueda resistir. Entiéndalo. Y por lo tanto usted dice, ok, Señor, sé que no me vas a dar más de lo que yo pueda resistir. Y basado en esa confianza, en esa promesa que tú me haces, voy a cruzar por esta crisis. Voy a cruzar. Y voy a salir al otro lado, victorioso, no por mis méritos, sino por los tuyos, Señor. Esto, hermano, es ánimo para nosotros. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Hermano, Dios bendice a toda persona que le da todas las cosas, le ama. Note bien eso, 2 palabras, todas y ama. Dígame esto. Cuando usted anda como pececillo tranquilito ahí que no lo sigue ningún tiburón, cuando todo está bien, usted ríe, salta y hasta se quiere ir allá y a este otro lugar. ¿Por qué? No hay ningún temor. Cuando viene la crisis, cuando ve el tiburón venir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Y Dios está diciendo, quiero que me pongas atención. Quiero que crezcas. Prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No me he ido, no me iré, estoy contigo. No me voy a ir, yo estoy contigo. Entiéndelo. Entonces, ¿pero para quién es eso? Dice, para todos los que aman al Señor. No es solamente creer en el Señor, es amar al Señor. Es entregarse así totalmente y decir, ok, esto es lo que toma, esto es precisamente lo que yo voy a hacer. Hermanos, tenemos la opción de creerle a Dios o simplemente creer en Dios. Vaya usted y pregúntele por 1 hora a todos los que estén entrando a fiesta, a Walmart, ¿crees en Dios? ¿Y qué le van a contestar? Que sí cree. Si viene un tornado, un huracán fuerte, ¿qué vas a hacer? Es la siguiente pregunta. Y la persona va a decir, me voy para otro lado. Y si no tienes oportunidad de salir a tiempo, ¿qué vas a hacer? Espero que el gobierno me mande algo a rescatarme. Y es porque vienen esas ilustraciones, hermanos, que ilustran bien ese punto. Hermanos, hay que creerle a Dios. Y hay que entender también que necesitamos nosotros echar manos de todo lo que Dios ya nos ha dado para salir precisamente adelante. Esa ilustración clásica que viene de estas crisis, de ese individuo que la inundación está llegando, y él sube y termina en el techo de la casa y viene alguien y le dice, ven, súbete aquí en esta lanchita pequeña. Y este hombre dice, no, yo confío en Dios, Él me va a rescatar, Él me va a salvar de esta. Y dice que viene la segunda lancha de motor grande, amplia, y también se lo quiere llevar, y él da la misma respuesta, Dios está conmigo. Viene un helicóptero y también lo quiere sacar, y dice, no, Dios está conmigo, y muere el individuo cristiano. ¿Y qué cree que hizo al ir al cielo? Dice el cuento por ahí. Reclamó. Y le dice, Señor, ¿por qué me abandonaste? Yo había confiado en ti, yo esperé en ti y tú me fallaste. Para empezar, si está hablando con el Señor, pues ya de gracias que se fue a casa.
Pero por otro lado, la respuesta de la historia compuesta, obvio, que le dice el Señor: mijo, ¿qué querías que hiciese? Te mandé una canoa, no la quisiste. Una lancha de motor y no la quisiste. Un helicóptero que no lo quisiste. Pues usted tiene la opción de creer, ¿no? O de negarse a creerlo. Hermano, tú estás aquí y tú debes de creerle a Dios, confiando totalmente que Él está contigo, que Él es tu Salvador. Dice: la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Piensen en ello. Este planeta, y yo hablaba con los jóvenes hoy precisamente de los versículos que ahí mismo en el boletín plasmé. Esto. Había trabajo para Adán y Eva en el huerto del Edén. Ustedes posiblemente van a ser como los jóvenes, algunos van a decir que sí, otros no. Segundo, ¿había trabajo después de la salida del huerto del Edén? Sí. Y la respuesta es que había antes y después. ¿Cuál era la diferencia? Que en el jardín no te gastabas ni te cansabas, pero afuera te cansas y te desgastas. Yo no sé si hace usted a las jovencitas ahí, pero usted que ya es madre ya lo sabe. Vea esto, lo que hace un bebé. El bebé, precisamente, empieza a desarrollarse en el vientre de la madre. ¿Y qué empieza a hacer el cuerpo de la madre? Tiene el bebé, ¿y qué empieza a hacer el cuerpo? Viene el segundo bebé, y viene el tercero, y ya parece acordeón la madre. Dígame usted, ¿cuánto desgaste tuvo? Hermana Juana, tú sigues teniendo hijos, ¿ok? Esta es la vida, hermano. Nos gastamos. Y les decía a las jovencitas: en 17 años más, ustedes van a tener bambinetos detrás. Y van a estar siendo bien gastadas. Y a las 3 de la mañana ese niño grita y tienes que levantarte. Y me dice Yesenia: ¿lo voy a dejar que llore? Yeah, right. Nos desgastamos. ¿Y sabe qué nos dice Pablo? Aun cuando este cuerpo se va desgastando, el interior crece, se vivifica, se fortalece, porque tu fuerza no es en tu cuerpo, sino en Cristo, que vive para siempre por los siglos de los siglos. Ahí está tu esperanza. Allí eso nosotros necesitamos confiar y mantenernos. Dios dio a su Hijo para que nosotros podamos morir con esperanza, por fe, que estaremos con Él por la eternidad. Esa es la promesa de Dios. Dios nos ha dado precisamente a su Hijo. Y la palabra de Dios dice que la tierra, véalo, espera ese momento de adopción. Usted que es cristiano, hermano, cuando esté en la crisis, ¿sabe qué? Si Dios se lo lleva, dé gracias a Dios. Y usted que se queda aquí, llore un rato. Está bien llorar, Cristo mismo lloró. Está bien, sufra. Pero si se va su pariente que está en Cristo, diga: ya pronto lo veré de nuevo. Creo que le gusta la palabra "lo veré de nuevo", pero no pronto, ¿verdad? Pero eso es. Vamos precisamente para estar allá con Dios, porque esa es la fe en Cristo Jesús. Tu vida, hermano, puede existir hoy experimentando el mismo cielo, la misma gloria de Dios aquí, aun cuando estés en crisis. Es tu elección.
Pero si escoges sentirte víctima, encontrarás a quien culpar, no a quien te pueda salvar. Busca a Cristo. Dios dio a su Hijo, a su propio Hijo, porque te ama tan profundamente, de tal manera, que dio a su Hijo. Pierde el miedo. En Cristo eres más que vencedor. Cristo te ofrece salvación. Cristo te ofrece fortaleza. Cuando estás en la crisis, cuando estás en el momento, apela a Dios. Señor, dame de tu fortaleza, porque la necesito. Y Dios está listo para responderte. Crezcamos en fe, hermanos. Hay retos, hay desafíos. Y la vida en esta tierra va a ser así. No puede ser cambiada. La tierra está bajo maldición. No puede ser cambiada. No tenemos otro planeta. Vivimos en ella. Pero Cristo está fuera de este planeta. Él es tu Salvador. Él es tu esperanza. Aférrate a Cristo. Pues de pie, hermanos, te invito a que pienses, porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Cristo es precisamente nuestro Salvador, murió en nuestro lugar. Dios nos ama, dio a su Hijo para que usted viva para siempre, hermano. Necesita oración, necesita responder, necesita ser bautizado para perdonar sus pecados. Cristo te espera, hermano. Cristo te quiere salvar. Adelante, hermano. Cantemos, hermano.